Ya cuando tratas de expresar lo que tienes en la cabeza y lo tratas de poner en palabras, es cuando te das cuenta lo complicado, digo, en mi mente lo tengo muy claro, pero ya cuando lo paso a palabras, ya me cuesta trabajo explicarlo. Eh, Así que ayer estaba hablando de lo que es la corriente convencional y me equivocaba muchas veces. Decía, oye, pero yo tengo claro esto, ¿cómo es que me equivoco de esta manera? Y estoy repite y repite y repite el video por esa razón, porque estoy constantemente tratando de llegar a la perfección en esto y la realidad es que no se puede. Bueno, entonces ayer estamos hablando del caso especial de que si nosotros aquí tenemos una salida de video, aquí se llama tu AV Multi-Out, o sea que este es un cable tipo SCARP, que lo que tiene es la señal compuesta y la señal de video, lo que es el audio derecho y el audio izquierdo, lo que son las tierras, todo lo tienen en un mismo punto. Aquí también tienen lo que es una señal de 5 voltios. Entonces, de aquí hablábamos de que si queremos usar lo que es la corriente convencional, podríamos decir que esto que es video out salía por aquí. Esto es lo que es un diagrama para un Sony PlayStation 2, que es el modelo del 30.000 al 35.000. Así que digamos que aquí sale la señal de video, pasa por lo que es la fábrica de resistencias o granja de resistencias, creo que es el nombre correcto. Pasa por aquí, vamos a ver otra vez porque lo estoy perdiendo. Pasa por aquí, llega a este capacitor, se mete a lo que es lo que es esta FB, que es un núcleo de ferrita. Y aquí lo que tenemos son los diodos, que estos diodos Zener van a regular en caso de que haya un exceso de corriente el tipo de voltaje, bueno, no de corriente sino de voltaje, porque lo confundo bastante, el voltaje o la tensión, y lo va a reducir. Por ejemplo, si es por encima de 3 voltios y la señal máxima dice que es 3 voltios, lo que va a hacer estos Zener es evitar que suba por encima de 3 voltios. Así que la señal va a salir con la corriente convencional hacia lo que es la televisión. Pero las cosas no pueden ser tan sencillas y es completamente al revés. Los electrones viajan de la televisión y se meten aquí, se van a meter para acá, hacen todo el proceso mágico que pasan por los Zener y se van a ir hasta lo que es esta granja de resistencias y se van a meter en lo que es la salida de video. Y nosotros estábamos queriendo saber, pero ¿cómo es que ocurre eso? Si la que está poniendo la corriente es la televisión, entonces ¿cómo sucede este proceso mágico de transferencia de señal? O sea, ¿cómo es que la televisión es capaz de leer si no está recibiendo, sino que está enviando? Y bueno, aquí es donde inicia la parte de la magia de la electrónica y el movimiento de las cargas y las cargas reales, y por qué es bastante complicado a veces explicarlo. Pero digamos que eh, vamos a hacer nuevamente el mismo planteamiento. Hablábamos de que la realidad es que no existía una carga positiva, lo que existía era electrones que estaban ausentes y electrones que estaban en su sitio. Y habíamos dicho que es que estoy sintiendo un pencil, vamos a ver aquí. Ok, muy bien. Entonces estábamos hablando de que lo que llamamos iones se cargaban positiva y negativamente. Un ion positivo sería un átomo que ha perdido un electrón, y un ion es un átomo que tiene un ion negativo. Es un átomo, digamos aquí es un ion positivo y este es un ion negativo. Es un átomo que tiene un electrón de más y que está dispuesto a perder ese electrón cuando sienta un hueco para recuperar su estado de equilibrio. Así que, bueno, eso no lo vi. Pero digamos, vamos a explicarlo de una manera más sencilla.
porque no necesitamos saber eso de los iones. Tenemos un átomo cargado positivamente porque le falta un electrón, y tenemos un átomo cargado negativamente porque este está dispuesto a ceder un electrón en el momento que encuentre lo que conocemos como hueco. Hueco es la ausencia de un electrón, por eso lo llamamos hueco. Así que como falta un electrón al átomo y lo que el átomo quiere es recuperar su equilibrio, en el momento que encuentre un electrón libre, este se va a meter en este hueco, y lo que va a pasar es que el electrón va a hacer que se cargue el átomo de manera negativa. Esto nada más es una forma figurada, o sea, lo que pasa es que simplemente el átomo ahora ya no puede agregarle otro electrón porque ya no hay ningún espacio. Así que de eso se trata lo que es la corriente real. O sea, lo que en realidad pasa es que los únicos que se están moviendo en la corriente real son los electrones, y los electrones se mueven entre los átomos que están completamente fijos a lo que es el material. Por ejemplo, en el caso del cobre, están fijos, no se mueven, siempre están en su posición. Los protones, que son las partículas que llamamos positivas, están firmemente atadas a lo que es el núcleo, y esas no se mueven. Así que lo que decimos es que lo único que pasa en la electricidad es que hay un imbalance que llamamos diferencia de potencial, y los electrones van a buscar el hueco donde recupere el átomo su estado original de equilibrio. Y de eso se trata lo que es la corriente real. Así que ¿cómo llevamos esto del que tenemos un procesador de un PS2 de video, un conversor de video y de lo que es el audio? Así que tenemos lo que es Vout, digamos aquí lo ponemos como Vout, y aquí le ponemos Bin, o sea aquí no le pongo la U porque no me entra el espacio de la letra, pero digamos aquí tenemos Bin y Vout, y luego tenemos lo que es en algún punto lo que es la Tierra, y GND, por eso decimos que siempre va a estar en 0 voltios, porque aquí no ocurre el proceso de voltaje, sino donde ocurre el proceso de voltaje es en los huecos. Así que con este ejemplo vamos a explicar por qué pasa ese fenómeno. Así que imagínate que aquí tienes la televisión, tenemos una televisión, una TV, y en la televisión hay un IC que se encarga de leer lo que es la frecuencia que finalmente se va a convertir en señal de video. Así que aquí tenemos lo que es Bin, y digamos Bin se va a conectar hacia lo que es Vout. O sea, y la corriente convencional nos dice que va a correr del Vout hacia lo que es Bin, pero en realidad corre de Bin a Vout, y nosotros queremos entender cuál es el misterio. Cómo es que si de aquí salen los electrones, acá se está leyendo una señal que se transforma en señal de televisión. Ya dijimos que las líneas principales de corriente de voltaje en lo que es corriente directa se mantienen siempre con una corriente constante. Por ejemplo, si tenemos 12 voltios, lo que va a pasar es que de este lado se van a mantener huecos, que son electrones cargados positivamente, o sea que le han perdido un electrón. Se van a mantener siempre con un número determinado de huecos en relación a lo que es el voltaje en ese momento. Y en el otro lado vamos a ver que hay 0 voltios porque los átomos que están cargados negativamente, o los iones, pero no vamos a introducir esto de los iones, están esperando a ceder un electrón, y mientras no exista un camino entre estos dos, que el camino sería, por ejemplo, una resistencia, por ejemplo un diodo, por ejemplo un IC, por ejemplo cualquier otro tipo de componentes, o imagina que tienes un montón de huecos, tienes por ejemplo 1000 voltios, entonces pasa un fenómeno que se llama arco voltaico, en el que en el mero aire los electrones simplemente saltan de un punto a otro, y ahí puede haber un problema bastante tocho. Pero bueno, no nos vamos a meter en esas cuestiones porque va a ser una bolita que va a crecer y crecer y nunca se va a acabar. Entonces,
La diferencia entre lo que es un voltaje constante y un voltaje pulsante es que el voltaje pulsante lo necesitamos para crear señales, por ejemplo, de video o de audio. Y esta señal, digamos, lo que aquí va a ocurrir es que los átomos no se van a mover porque no se pueden mover, pero imagínate que aquí tienes huecos, o sea, estamos hablando de huecos. Aquí tenemos dos huecos y digamos que le ponemos una representación. No es así como funciona, sino que si tenemos un voltio, tenemos un madral y madral de huecos, pero digamos que aquí representamos con dos huecos y le ponemos un voltio. Así que en Vout lo que va a ocurrir es que va a generarse un voltio y digamos aquí vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 y vamos a poner un voltio. Ok, en el minuto, en un milisegundo, digamos, se pone un voltio. Aquí tenemos 2 milisegundos, 3 milisegundos, 4 milisegundos, 6 milisegundos, digamos. Entonces, de repente baja a 0 voltios porque ya no se generan huecos en Vout, porque digamos que no hay señal en ese momento. Y de repente aparecen 3 huecos y digamos que estos son 2 voltios. Así que aquí le ponemos en el milisegundo 2 voltios. Y de repente se genera un hueco. Digamos, aquí pasa 0 voltios y de repente se genera un solo hueco. Y aquí esto representa 0.5 voltios. Así que aquí tenemos en el milisegundo 3.5 voltios. Entonces de repente aparece, vamos a borrarle aquí porque ya se me estoy quedando sin espacio. Aparece, digamos que 4 huecos y con esto representamos 3 voltios y de repente baja a 0 voltios, que significa que se recupera el equilibrio y que no hay movimiento de electrones. Así que aquí de repente se mueve hasta 3 voltios en el milisegundo 4 y así sucesivamente vamos creando huecos y poniendo a 0 voltios. Así que se va creando lo que es una señal y si la representamos vamos a ver que tenemos esto y la forma en la que lo representamos, digamos, porque aquí no ponemos como iría, pero digamos tendríamos una señal promedio, digamos que 1.7 y de 1.7 estaría bajando y subiendo, bajando y subiendo. Entonces de esa forma, con esa variación de corriente es como se va a formar lo que es la señal de video o la señal de audio, porque en este punto lo que hace es que está conectado a la Tierra, a GND, y lo que pasa es que de aquí, que está a 0 voltios y está esperando que el llamado de los huecos, va a tirar electrones y el electrón se va a meter por lo que es Vin y va a irse a lo que sería Vout. Y aquí se están contando esas variaciones o esos envíos de electrones y se está formando lo que es la señal que luego va a formar la señal de video, que significa que de repente aquí necesitas un electrón, pues mandas un electrón porque aquí hay un hueco, aquí se requieren otros 2 electrones, pues mando esos 2 electrones acá, y de repente necesitas 3 electrones o 4 electrones y así los vas mandando según los vaya requiriendo Vout, y aquí se está leyendo esa variación de corriente y esa variación de corriente se va a transformar en lo que es la señal de video. Así es la magia, o sea, la realidad es que lo que se está contando aquí es cuántos electrones se están perdiendo. Aquí los electrones van a entrar, van a salir por Vin y se van a volver a meter en lo que es la Tierra, y en la Tierra nuevamente van a difundirse en otro tipo de elementos que requieran voltaje. Por ejemplo, si vemos que en este mismo procesador que se encarga de lo que son las señales de audio y video, o simplemente las señales de video compuesto, lo que vas a tener es diferentes voltajes. Aquí puedes tener 1.7, 2.2, 2 voltios, etcétera. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Va a haber una variación de voltaje que va a ser lo que realmente
va a leerse en este otro procesador que tiene como, que dice Vein, y lo que estás haciendo es con una medida de tiempo, o sea, estás enviando electrones, y aquí tienes una medida de voltajes, y la medida de voltajes que digamos se establece como a la mitad, digamos que aquí tienes un impulso constante de 1.7 voltios. Dice, bueno, tienes 1.7 voltios y tienes que ver las variaciones de 1.7 voltios a menos de 1.7 voltios, y va subiendo de a 3 y va subiendo, va bajando, va subiendo, va bajando el voltaje, y eso realmente es lo que está leyendo este procesador, que supuestamente es el que interpreta todas estas señales. Y aunque exista esa conexión de voltaje constante, que es lo que realmente pasa, o sea, no es realmente 0 voltios, sino que el voltaje de referencia sería en este caso 1.7 voltios, y de ahí va variando, o sea, se establece 1.7 voltios, va enviando 1.7 voltios, y cuando exista la variación, pues eso lo va a leer esta sección de aquí. Es como funcionan lo que son los eh, ¿cómo se llaman estos transistores cuando funcionan como amplificadores? Lo que realmente está pasando es que hay una corriente que es lo que llamamos la polarización, y esa corriente se mantiene constante, y cuando hay una variación de voltaje es como se empieza a formar lo que es la onda. Ahí podemos usar bobinas, podemos usar diferentes tipos de mecanismos para aplanar lo que es esta señal y volverla más lenta, más tersa, que no sea tan bruta al haber una transición entre el voltaje original y el voltaje y el aumento de voltaje. Por eso no son 0 voltios, sino que lo que tienes es una corriente constante que, como ya vimos en el anterior video, era de 1.7 voltios para lo que es la salida de video, y que siempre está en 1.7 voltios porque está en algún punto polarizado, y de repente entra por lo que es la base una señal de corriente y sube y se amplifica o se hace más pequeño. Y así es como funciona esto, cómo funciona lo que es las señales de audio y video, y así es como funciona la magia de lo que es la corriente real. Espero que esto se haya entendido. Si no soy capaz de entenderlo, pues ni modo. Pero bueno, esto es todo por esta ocasión. Nos vemos en un próximo video. Espero que haya podido explicar lo que tenía en la mente. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión.